quien vive y a su nombre. Vamos a ir a Romanos 14. Romanos 14. ¿Estamos allí? Romanos 14. En el nombre de Cristo Jesús. Recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero es firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vivimos para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Dios, en el que esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Aquí vemos a Pablo hablándole a los romanos y exhortándolos a recibir al débil en la fe. Podemos visualizar rápidamente quién es débil en la fe, porque él dice, después de que exhorta a recibirlo, él dice: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. O sea, ¿quién es débil? El que se abstiene de algunas cosas que no debe, que por muchas cosas, que por no conocer bien algunas cosas, está practicando cosas que en realidad no tienen poder. Y esto lo entendemos cuando él dice que alguno hace diferencia de día,
son todas estas religiones que guardan el sábado y hacen cosas que no tienen poder contra los apetitos de la carne. Eso lo enseña el apóstol a los hebreos y Pablo también lo habla a los colosenses. Eso no tiene poder pues contra todas esas cosas que hay en la carne del ser humano. Y los que hacen eso son débiles en la fe porque todavía no han conocido la verdad. Lo importante ver acá es cómo Pablo exhorta a recibir. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos tenemos que saber recibir a los que no tienen a Cristo. Tenemos que aprender a recibir. Pablo habla a los corintios en 1 Corintios 9. Dice el apóstol Pablo en el versículo 19, 1 Corintios 9, 19. En el nombre de Cristo Jesús, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque no esté yo sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Están viendo lo que habla Pablo allí? Vamos a quedarnos para no extendernos ni meternos en el tema que Pablo tiene allí en sí. Tomemos ahí esto, que Pablo dice que él se hace a aquellos, a los que están sin ley, como si él estuviese así, a los judíos, a los no judíos. Él se hacía a cada quien y tomaba esa posición. Porque cuando Cristo nos llama, nosotros debemos entender que el que convence, el que sana, el que salva, el que libra, es Cristo. Y lo que nosotros debemos presentar es a Cristo. Y cuando las personas vienen a Cristo, nosotros tenemos que saberlos recibir. En el sentido de no forzarlos a practicar lo que tú has aprendido a practicar, sino dejarlos a que Cristo los lleve, así como te llevó a ti a hacer eso. Porque en Cristo nosotros no somos nada si Cristo no está en nosotros. Absolutamente nada. Somos unos religiosos vanos si Cristo no está en nosotros, porque Cristo es el que hace la obra. Y es importante entender esto, porque acá, cuando Pablo está hablando allí que reciban al débil en la fe, en Romanos 14, Pablo dice en el 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Porque cada uno de nosotros pertenecemos a Cristo. Cada uno de nosotros. O sea, aquí nadie está sobre nadie, todos somos hermanos, desde acá hasta allá, desde allá hasta acá, todos somos hermanos. Y el que está sobre nosotros es Cristo, es la cabeza, Él gobierna. La disciplina y todas aquellas cosas las aplica Cristo, el orden lo trae Cristo. Todas estas cosas, nosotros vemos acá un apóstol que toda iglesia que aprende a aplicar la disciplina, la aplica por las cartas de Pablo, porque Pablo fue un pastor disciplinado y él aplicaba la disciplina del Señor, pero era muy sensible a las almas Pablo, y es el que está hablando allí a los romanos que aprendan a recibir al débil en la fe. Mira lo que Pablo está diciendo. Pablo le está diciendo a los romanos que algunos hacen diferencia entre días, otros guardan los días. Es difícil no mirar uno que Pablo escribe a la iglesia de los Gálatas y les dice que si ellos, después que habían sido justificados por la fe, iban a caer de esa gracia, tratando de guardar la ley. Y le dice, guardar los días, los meses, los años. Me temo que haya trabajado en vano con ustedes, dice Pablo. Es el mismo Pablo.
¿Cuál será la diferencia? Que está hablando a personas ya maduras que habían sido enseñados que los días no tenían valor. Los días de fiesta se habían cumplido en Cristo. El reposo, el Shabbatón, es el Shabbatoni, palabra griega. Shabbatón, Shabbat, palabra hebrea, el día de reposo. Shabbatoni, el reposo del cristiano. El mismo día, pero ahora en un estado. Nosotros en Cristo. Entonces, Pablo enseñaba a estos Gálatas y les decía que ya ellos habían sido instruidos en aquello. Ahora acá dice, recibí al débil en la fe. O sea, Pablo le está diciendo a los romanos, contrariamente a lo que le decía a aquellos, que recibieran a aquellos que venían guardando esos días y haciendo cosas que no eran prácticas de los creyentes, porque Cristo las había desbaratado todas en la cruz y todo se había cumplido en Cristo. Esto es importante porque en el 3 dice, el que come no menosprecie al que no come, y al que come no juzgue al que no come, porque Dios le ha recibido. Si algo yo entiendo como creyente, cada vez que vienen personas acá, cada vez que Dios, hay hermanos que ya tienen tiempo, pero una vez comenzaron con nosotros. Y si algo yo entiendo, que el que lo recibió fue el Señor, no yo. Y en eso uno tiene que ser muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque las almas son de Jesús. Así como nosotros, los que son contrarios a nosotros. O sea, dice, ¿qué haces tú que juzga al criado ajeno? Porque a veces, mira, dice Pablo en 1 Corintios 8, dice el apóstol Pablo, la gloria sea para mi Señor Jesucristo. Ya lo que dice Pablo acá a los Corintios, en el nombre de Jesús. ¿Estamos allí? En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Mira lo que dice Pablo. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento nos envanece, pero el aplicar ese conocimiento nos edifica. Amor es una acción. Cuando usted ama, usted aplica, usted acciona lo que Dios es. Y Dios se goza porque usted obra en lo que Él es. Pablo dice que el conocimiento envanece. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando sabemos algo o cuando hemos aprendido a hacer algo, nos envanecemos y creemos que estamos por encima de los demás. Y Dios no le agrada eso. Dice que al soberbio Él lo baja y al que es humilde Él lo levanta. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Por eso Pablo exhorta a los romanos a recibir y no estar discutiendo sobre opiniones, porque esta es la característica de muchos que se envanecen. Les gusta estar discutiendo sobre opiniones. Por eso cuando usted se mete en esas redes sociales, usted se da cuenta de personas discutiendo por religiones y discuten creyendo saber algo que ni siquiera entienden. Dice Pablo en 1 de Timoteo. 1 de Timoteo en el capítulo 1. En el verso 3, 1 de Timoteo 1:3, leo en el nombre de Cristo Jesús, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Amén. Mira lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Timoteo era un excelente predicador de la palabra y lo sabemos porque Pablo dice que él servía como a hijo. O sea, el hijo hace lo que ve hacer a su padre. Será alguien que tenía doctrina, Timoteo. Pablo hablaba a él que había muchos que se habían desviado a vana palabrería. Y son estas personas que ustedes los ven porque aprendieron un día algo, se aprendieron un verso
discutiendo por cosas que ni siquiera entienden, porque no entienden que la palabra del Señor es del Señor, y como es del Señor, el que la usa es el Señor. Y cuando nosotros llevamos y hacemos que esa palabra se muestre, es porque el Espíritu Santo nos sopla y podemos trazarla, y la trazamos de una manera perfecta porque es su palabra. Sí, Pablo habla de personas que se envanecen porque el conocimiento envanece. Sí, a veces por conocer algo, bueno, yo sé que no está bien que una mujer se haga los senos, y bueno, y llega alguien que se hizo los senos una vez, entonces no la quieren recibir porque tiene... No, hermano, Cristo te recibió a ti con tus defectos. Esa persona viene con sus defectos. Ella, cuando Cristo la vaya enseñando, ella sabrá cómo acomodarse con Cristo, pero es ella con Cristo, no nosotros con ellos. Y está el detalle. Por eso Santiago dice que no nos hagamos maestros muchos de nosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque si alguno no ofende en palabra o en hecho, es un varón perfecto y es capaz de refrenar todo su cuerpo. Uy, gloria a Dios por eso, porque yo sé que eso es complejo. Dice Salomón que no hay hombre que no peque. Dice Pedro que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso es que tenemos que ser sabios y aprender, porque cuando nosotros recibimos a alguien es porque Cristo le ha perdonado. Cristo le ha perdonado. Sí, lo recibimos así como un día nos recibieron a nosotros, con misericordia. Y esa misericordia delante de Dios es mirada por Él como gratitud. ¿Por qué? Porque Él sabe que somos agradecidos porque Él nos recibió un día. Y así como aprendimos de Él, damos. Y es algo que no debe ser extraño a un creyente. Pero hay muchos lugares donde a las personas les cuesta recibir a las personas. Hay lugares donde le ponen a las personas condiciones para estar en el lugar. Mire, usted no puede estar acá si usted no está así, ¿no? Acá se puede meter la congregación completa, los testigos de Jehová, si quieren. Yo le voy a orar al Señor para que los convierta a Cristo. Es así. Porque yo no tengo esos problemas. Cristo me llamó a predicar su palabra. Y si algo va a ser difícil para ellos, va a ser revertir todo aquello que yo les voy a declarar. Porque es la palabra del Señor. Y solo eso me basta. Porque Jesús dice que la señal del fin del mundo va a ser la predicación del Evangelio. Esa es la señal, y todo predicador, todo maestro, todo pastor sabe que lo importante es predicar la palabra, porque Cristo juzga. Y eso es lo que está diciendo Pablo ahí en Romanos 14, que dice en el 14:10, dice Pablo: allí en el 14:10, dice Pablo, leo en el nombre de Cristo Jesús: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Cuántos comparecerán ante el tribunal de Cristo? ¿Cuántos? Todos. Todos. Y esto es importante saberlo. Todos. Ninguno se va a escapar de aquello. Lo que hay que entender acá es que cuando Dios nos llama a recibir, Dios nos llama a recibir es porque la persona, cuando viene a Cristo, es como un bebé cuando sale de la barriga. Es como un bebé cuando viene así y lo recibe la enfermera. Una nueva criatura. Ahora Dios va a empezar a formar carácter en la persona. Porque el no entender esto nos puede hacer pensar también que en la iglesia podemos estar nosotros practicando cualquier religión. Eso no es lo que está enseñando Pablo. Eso no es lo que Pablo está enseñando allí. Pablo no está diciendo, bueno, no, Cristo, el que quiera creer lo que quiera, ahí va a estar en la iglesia. No, Señor. Mira que entre las cosas
Que dice Pablo, en el 14:4 dice Pablo: ¿tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Todos sabemos, y más los que tenemos tiempo congregándonos, que lo más importante para un creyente es permanecer firmes. ¿Cuántas personas yo no me consigo por allí que una vez, no, yo era cristiano, pero no me gustó donde yo estaba allá? Y siempre juzgan a los lugares donde salen. No saben que el problema son ellos. Solo basta saber que dejaron de congregarse para saber que el problema son ellos. Sin juzgar el sitio, porque no lo conocemos. Solamente viendo lo que hay allí. Porque se apartaron de Jesús. Y para apartarse de Jesús, hermanos, hay que ser necio. Porque dice la palabra que más vale no haberlo conocido, que conociéndole, apartarse del santo mandamiento que nos fue dado. Tremendo habla eso el Señor. Esto es importante. Eso lo dice el apóstol a los hebreos en el capítulo 10, después de estar hablando de no dejarse de congregar. El apóstol a los hebreos declara esa palabra. Cuando nosotros nos congregamos, lo más importante es estar firme. ¿Por qué? Porque vamos a ser probados constantemente. Porque el camino del Señor es una batalla. Es una batalla que el que está afuera la vive, mas no la pelea. Y es llevado sin querer queriendo. Es llevado por esa corriente que su camino es de muerte. El cristiano viene a Cristo y tiene la visión, ve claramente, tiene conciencia de que hay una batalla y vive su vida peleando la batalla de la fe hasta que parte con el Señor, y gloria a Dios por eso. Dice Pablo a los Efesios, en Efesios 6, el Señor es bueno, el Señor es fiel, Él sea la gloria para siempre. Vamos allí, vamos a ir al versículo 10. Ya después, Efesios 6:10, después de haber leído allá que poderoso es el Señor para hacerle estar firme, veamos acá lo que dice Pablo en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, veamos esto. Pablo manda a recibir. Recibimos, nosotros un día fuimos recibidos. ¿Cuál es la esencia de este texto? Que el Señor es poderoso para hacer estar firme al que llega a la iglesia. Pero, ¿cómo Dios nos hace estar firme? Pablo dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a dejar esto apartado y vamos a Romanos 1:16. Mira esto. Romanos 1:16. Leemos y volvemos acá. Estamos allí en Romanos 1:16. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Volvamos allá a Efesios 6:10. Porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios para el que cree. No es poder para el incrédulo. No, el incrédulo ni entiende el Evangelio. Cree que eso es de loco. El creyente sabe que es poder. ¿Qué es poder? Ahí está la palabra griega dunami, donde viene la palabra dinamita. Esta palabra dunami, su significado es capacidad, poder, capacidad. Es importante entender esto porque me está diciendo que en el Evangelio está nuestra capacidad para estar firme.
para ser siervos de Dios que vencen al mundo. Como dice Juan, que nuestra fe es la que vence al mundo. Nuestra fe. ¿Y cómo lo vence? En todo lo que el mundo presenta, nosotros somos más que vencedores. Y eso viene en el Evangelio, en esta palabra de fe que escuchamos. Acá viene el poder de Dios para nosotros, esa capacidad. O sea, aquí Pablo dice que nos fortalezcamos en el poder del Señor, fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, fortalezcámonos en el poder del Señor, en el Evangelio. Amén. En el Evangelio es que nos vamos a fortalecer. La gloria sea para Jesucristo, siempre digno de tomarla, porque Él es el que lo hizo y el que lo hace hoy. El que lo hace es el Señor. Si nosotros aprendemos a fortalecernos en el Señor, nosotros vamos a conducirnos como debemos. Vamos a honrar a los hermanos, nos vamos a sujetar, vamos a crecer en el camino y Dios nos va a usar. Hay algunos que no conocen las cosas del Señor, hay algunos que las conocen pero no las han entendido, hay algunos que no les interesan, pero en el Señor están los mejores privilegios que el mundo puede obtener, que cualquiera persona puede obtener. El mundo ofrece fama. Hemos visto cómo muchas personas famosas han terminado suicidándose, entregando sus vidas. Muchas personas que han tenido mucho dinero terminan sucumbiendo ante la droga, terminan arruinados. ¿Por qué? Porque lo que el mundo ofrece no tiene valor. No tiene valor. Pero la Biblia habla de hombres que vivieron y tuvieron deleite en los placeres de la vida. Dios le dio el disfrute de los placeres de la vida, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque algunos cuando hablan de placeres piensan en lo peor. Pero placer es sentir satisfacción en algo, gozar algo. O sea, hay algunos hombres de Dios que han tenido esa satisfacción y han vivido su vida honrando a Dios. Y como dice Salomón, que Dios le da al que lo ama a Él la capacidad de disfrutar todas las cosas. Y es un don de Dios. Porque a veces vemos personas que tienen y pensamos que viven felices y no sabemos sus vidas en realidad. Porque vemos lo que está por fuera, pero no sabemos lo que hay dentro. Porque el que nos da la capacidad de disfrutar las cosas es el Señor. ¿Sí? Cuando nosotros aprendemos a fortalecernos en el Señor, mira hermano, nosotros vamos a poder pelear la batalla en el mundo. Porque por eso estamos acá, peleando una batalla para poder partir con Él. Porque estar allá es muchísimo mejor, dice este mismo apóstol Pablo, hablando a los filipenses, que es la carta que sigue. Es tremendo lo que el Señor nos enseña. ¿Sí? Acá dice después en el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Qué puedo yo ver acá primeramente? Lo que le pasa a muchos cristianos que llegan al Señor y quieren hacer algo porque lo aprendieron, ¿no? Y está bien que quieran hacer algo, pero llegan a hacer ese algo y ya ahí se quedan y piensan que ya por eso van hasta el cielo. Y no entienden que hay que vestirse de toda la armadura de Dios. Esto habla de, como dice Pablo en Mileto cuando se despide, que él no rehusó anunciar todo el consejo de Dios porque hay todo un consejo. Dice Santiago que si tú obedeces en un mandamiento, pero en toda la ley, pero transgredes en un mandamiento, te haces transgresor de toda la ley, porque hay todo un consejo de Dios. ¿A qué nos lleva esto? A caminar cada día buscando la perfección en las cosas del Señor. Y ciertamente yo también lo diría, ¿cómo va a ser uno perfecto? Nosotros no podemos, pero ahora Cristo nos dio la capacidad, porque dice que el Evangelio es poder de Dios. Y dice que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza. Amén. O sea, que podemos decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque es Cristo quien nos lleva a hacer las cosas. Y gloria a Dios por Jesucristo. Decía Pablo, ay de mí que soy muerto, pero gracias a Dios por Jesucristo. Y esta es la bendición, porque a veces pensamos que Cristo está allí solamente para orarle.
o para darle gracias porque fue una cruz. No, Cristo está allí para que podamos vivir una vida íntegra, para que podamos aplicar las cosas que a Él le agrada. Para eso está Cristo allí. Él se sentó a reinar para que nosotros tengamos entrada por su Espíritu al Padre. Por eso se sentó Jesús allí. Él no tenía que descender. Él descendió para vencer al que no tenía subyugado a nosotros con la muerte. Con esa mentira que muchos están que no tienen a Cristo subyugados con la muerte. Pensando, ay, ya me queda poco. Triste. Cristo nos redimió de esa maldición. Nosotros sabemos que si vivimos, estamos con Él, y si morimos, con Él partimos. Y es una confianza que nos hace estar seguros y nos hace más que vencedores. Porque ¿sabes cuál es el engaño del enemigo? La duda, la incredulidad. Y si nosotros vemos con detenimiento este capítulo 14 de Romanos, Pablo dice en el versículo 22, ya terminando de hablarle este tema, Romanos 14, 22, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: en el nombre de Cristo Jesús, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Sabes quién es un artista en condenarnos? Satanás. Satanás. Mira lo que Jesús le dijo a Pedro antes de él ser entregado. Jesús le dijo a Pedro: Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero no temas, yo he rogado porque tu fe no falte. ¿Qué es esto que tu fe no falte? Que Él no te condene. Porque el diablo es artista en condenarnos, en hacernos dudar para nosotros mismos condenarnos. Y ahí vemos una ocasión a Josué, cuando hubo un pecado en Israel, el pecado de Acán, que tomó del anatema. Y Josué se lanza a orar delante de la presencia del Señor y, uy, Señor, perdónanos, porque ¿qué hicimos? Y Dios lo reprendió y le dijo: ¿por qué te postras así? ¿Por qué me clamas así? Israel ha pecado. O sea, tú no pecaste. Porque el enemigo es astuto para condenarnos. Y nosotros a veces demasiado ingenuos para caer en su condenación, sin saber que Cristo ha hecho todo para que nosotros estemos firmes. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sabes por qué algunos permanecen postrados? Porque quieren seguir haciendo lo malo y no quieren ir a Cristo, porque Él proveyó todo. Él proveyó todo. Dice que nosotros gemimos por ser revestidos, pero esto que gemimos no es que queremos estar ahí pecando, no. Gemimos porque nos duele hacer cosas que le ofendan a Él, porque somos distintos los creyentes. Por eso es que el evangelio es poder para el creyente, porque Jesús no puede ser engañado. No es que tú te metes en la iglesia y Jesús te va a ayudar y te va a llevar a hacer las cosas que Dios le agrada. No, Señor. Jesús mira tu corazón, y si tu actitud es de disposición a obedecerle, Jesús te bendice y te hace hacer las cosas, porque Él es poderoso. Pero si Él ve que tú te burlas de Él, Jesús no puede ser burlado. No puede ser burlado. Él no puede ser engañado. Sus discípulos le dijeron: ahora sabemos quién eres, ahora entendemos. No necesitas que te pregunten ni que te digan. Tremendo. Jesús no necesita que le estén diciendo nada. Él lo sabe todo. Dice David: aún la palabra no está en mi corazón y ya tú lo sabes, oh Señor. No la tengo en la boca y ya tú la conoces, la disciernes. Tremendo. Porque Él es poderoso. Gloria a Dios, para cuando aprendemos a caminar delante de Él sabiendo que Él quiere, Él desea llevarnos por su camino. Sí, el enemigo es astuto en condenarnos, por eso es que tenemos que aprender a ser gente de fe. Gente de fe, porque una de las cosas que Pablo está diciendo allí, que hay algunos que hacen caso del día y otros no. Que el que lo hace para el Señor, y el que no lo hace para el Señor no lo hace. Eso lo dice en el 14:5. Pasa que como ya lo leí,
Estoy predicando. Entonces mira esto. Cuando nosotros hacemos algo, Dios espera que lo creamos. Eso espera Dios. Porque yo le voy a decir algo, hermano, y guárdese esto para toda la vida. Usted puede estar haciendo algo que Dios sabe que es lo correcto. Pero si usted no está seguro de lo que está haciendo, eso no produce en Dios nada. Aunque sea lo correcto, oiga bien, aunque sea lo correcto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no proviene de fe. ¿Se ve? Porque fe es la certeza, la convicción, la seguridad. Eso es fe. Cuando usted hace algo, por mucho que esté eso en la verdad, si no viene de fe, dice que todo lo que no es de fe es pecado. Nosotros necesitamos ser gente de fe. ¿Y por qué? Porque Dios es espíritu y a Él se le cree y con Él se anda con seguridad. Por eso Dios trata tanto con nosotros, para llevarnos a la fe. Por eso Dios a algunos los desecha, porque toda su desobediencia y todas sus cosas, allí lo que está en oculto detrás de todo eso es la incredulidad a Él. Porque cuando le creemos, hacemos, mire, lo que sea por Él, porque le creemos. Y no nos importa ir a donde sea, pasar por lo que sea, porque sabemos que con Él vamos a estar bien. Y eso es fe. Y eso es lo que Dios honra. No voy a hacer esto y después lo del Señor, tú sabes, Señor. Dios no se agrada de eso, porque eso es incredulidad. Ahora cuando usted dice, quédese quieta, que vamos a estar bien, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, Dios se agrada de esas respuestas. Porque Dios sabe que nuestra confianza es Él. Aunque te hayas equivocado, aunque hayas cometido una imprudencia, tu confianza sigue siendo Él. Y Él honra en la fe. Él no honra al que es muy moral, Él honra a la gente de fe. Porque la Biblia nos dice en Hebreos 11, los héroes de la moralidad, nos dice los héroes de la fe. Amén. Aunque es un título de Reina Valera, un título que está bien adecuado al contexto que se enseña allí. Héroes de la fe. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios. Y como le creyeron, alcanzaron a hacer todas esas cosas. Ahora Dios nos manda a recibir a los débiles en la fe. ¿Por qué? Porque los que son débiles hoy en la fe, mañana pueden ser fuertes en la fe. Pueden ser personas que tú dices, uy, cuando esta hermana llegó estaba por el piso. Y ahora mira, uy, Señor, es más espiritual que yo. Porque Dios es poderoso. Dios es poderoso para hacer las cosas. Por eso uno tiene que aprender de esto. Y esto no se trata de que de repente, uy, pero es que yo no he tratado mal a nadie. Es que no se trata de eso. Se trata de aprender a uno a entregar lo que Dios le ha dado. Eso es recibir a alguien. Saber uno delegar lo que Dios le ha dado. Porque el que enseña, enseña para que el que está allá aprenda. No va a decir, ay, no, pero él puede saber más que yo. Mejor, porque eso es muestra de que eres un buen maestro. Si salen pastores que tengan más revelación, gloria a Dios, porque Dios te va a decir, enseñaste bien y mira cómo te honro con tus hijos. Enseñan mejor que tú, gloria a Dios. Y eso es una bendición, pero lo que pasa es que a veces el egoísmo y las cosas del mundo entran en las personas y se olvidan que están en la casa de Dios, donde Dios hace las cosas para mejor. Imagínate a Jesús diciendo, ¿quién es Jesús? ¿Quién me puede decir quién es Jesús? Él es Dios, hija. Así es, Jesús es Dios. Aleluya. ¿Y sabes qué dijo Jesús? El que cree en mí, mayores cosas que yo, Él hará. El Dios de los cielos diciendo que alguien va a hacer cosas más grandes que Él por creerle. Qué tremendo. Y como hay gente preocupada porque, ay no, pero es que me van a quitar el puesto. Por favor, delega lo que Dios te ha dado y enséñalo, dáselo a otro. Porque eso es lo que hace que Dios te levante cada día más y te llene cada día más. Porque Él sabe que lo que recibes de gratis, lo das de gratis. Porque de gratis lo recibiste. Pablo dice a los romanos, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Y nosotros debemos de saber qué tenemos nosotros que no hayamos recibido.
Yo predico hoy la palabra y todo lo que tengo lo he recibido. Y mira esto, lo que te estoy dando ahorita lo estoy recibiendo. ¿Cómo gloriarme yo de algo que no me pertenece? Sería un ladrón sin querer queriendo. Tomar algo que no es mío, es de Él. Por eso la gloria siempre va a ser del Señor Jesucristo. Es así. Por Él estamos acá, hermano. Es por su gracia, es su favor. Entonces tenemos que aprender, porque dice que Él murió y volvió a vivir para que los que vivan, vivan para Él. ¿Cuántos quieren vivir para Jesús? Bueno, gracias al Señor porque así levantaron las manos bastante. Hay que vencer la apatía, hay que vencer el miedo, la timidez. Dios nos da espíritu de poder y de dominio propio. Dios nos da espíritu de poder, hermano. Poder. Vencemos ese temor. Cuando llegué al Señor yo tenía mucho miedo escénico para predicar. Ahora que me pongan donde me pongan, hablar la palabra, y que me digan loco, más fuerte predico, y que se rían de mí, con más ganas predico, porque a eso me llamó Jesús. A eso me llamó Jesús, y gloria a Dios, porque cuando no me dicen nada me aburro, pero cuando me animo y con más ganas lo hago. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús, poderoso Rey. Así es. Tenemos que aprender de eso, hermano. Sí, volvamos allá un momento a Efesios 6. Dice allí en el 11, Efesios 6:11, leímos hace un momento que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra la acechanza del diablo. Eso ya lo leímos. Vamos a leer el 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Mira esto porque te conviene saberlo. Tomad toda la armadura de Dios, ¿cierto? Porque no tenemos lucha contra ¿qué? Contra carne ni sangre, contra personas, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de maldad de este siglo. O sea, ¿estamos hablando de qué? Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Estamos hablando de qué? De demonios. Demonios. Tenemos lucha contra espíritus malos. Espíritus malos. Y es importante entender esto. El Señor me hablaba temprano de esto. Hay que tener mucho cuidado con esto. Porque a veces menospreciamos el poder del enemigo. Y tenemos lucha contra espíritus inmundos, que son los mismos que le gritan en la oreja a algunos, suicídate. No, ya no sirve, ya no vale la pena. Y a otros le dicen, yo soy Jesús, yo soy tu Dios. Espíritus engañadores. Dice Pablo, hablando de esta apostasía que vendría, en 1 Timoteo 4, dice Pablo de la siguiente manera. Mira esto. 1 Timoteo 4. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vamos a dejarlo hasta allí para no meternos en el contexto de lo que está hablando Pablo. Pero Pablo sí está diciendo que algunos negarán la fe, apostatarán, negarán, escuchando a espíritus engañadores. Y esto no quiere decir que Satanás no le va a hablar a usted. Sí le va a hablar, como a todo cristiano, va a tratar de hablarlo e imitarle la voz de Jesús. Créelo, muchas veces trata de hacerlo, pero usted no debe escucharlo. ¿Se ve? Porque Dios nos va dando discernimiento. Discernimiento. Y puede pasar que un día usted se deje engañar, pero no se puede estar dejando usted engañar todos los días. Usted tiene que darse cuenta cuando algo no está correcto.
Usted tiene que darse cuenta cuando algo, no, eso no está bien. ¿Cómo es eso? Dios me va a decir esto. Cuidado, se prende el chi. Dice Juan en primera de Juan. Dice Juan de la siguiente manera. En el capítulo 4 también. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Vamos a quedarnos allí, porque es el principio lo que quiero tomar. No creáis a todo espíritu, sino probarlo. ¿Qué es probar algo? Cuando usted le dan algo para que usted va a comprar queso, jamón, en las partes donde todavía lo hacen, le dan un pedacito para que usted pruebe y vea si le gusta. ¿Se ve? Pero usted puede probar si usted tiene en su pupila todavía esa sensibilidad que tenemos todos los que tenemos la pupila activa, para saber el gusto de algo. ¿Se ve? Igualmente el creyente prueba si tiene discernimiento, si conoce la palabra, si sabe quién es Dios. Podemos probar a los espíritus para ver si son de Dios. Porque dice Pedro, si nos devolvemos de ahí de primera de Juan, 2 libros para atrás tenemos a primera de Pedro. Tenemos que retroceder. Primera de Pedro. Y ahí en primera de Pedro, en segunda de Pedro, disculpen, el libro anterior, segunda de Pedro 2:19, tenemos segunda de Pedro 1:19. ¿Estamos allí? Segunda de Pedro 1:19, disculpen. En el nombre de Cristo Jesús. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Mira esto. Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. Juan dice que probemos los espíritus. Y después Juan de allí parte a explicarnos cómo vamos a probarlo. Y dice que el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios. Y el que no, no es de Dios. O sea que hay una manera de uno probarlo. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Qué importante es llenarnos, aprender, escudriñar la palabra, saber quién es Dios, para conocer al enemigo. Porque el mundo está así porque no conocen lo que Dios dice, no conocen lo que Dios habla. Porque así como se ponen a leer un libro de Harry Potter, leyeran la Biblia y conocieran a Dios, ¿verdad que sí? Él sabe que es así. Conocieran a Dios. Porque si le gastaran tiempo al Señor, mira, Dios es poderoso para revelarnos y decirnos, hijo, no es por aquí, mira, es el camino que escogí para ti. Anda por aquí, todo te saldrá bien. Todo. Y esa es la bendición que Cristo hace en nosotros. Por eso es que tenemos que aprender, todos vamos para allá. Si uno está débil, pero está en la fe, usted recíbale, ayúdele. Impúlselo para allá, porque como dice Pablo a los Gálatas, tú también puedes ser tentado. Sobrelleva los unos las cargas de los otros, amén, y cumplí así la ley de Cristo. Cumplí así la ley de Cristo. ¿Cómo? Sobrellevando la carga del otro, tú con él, porque esa es la ley de Cristo, porque Cristo tomó nuestras cargas. Esa es su ley. Él no vino a decirnos, mira, ustedes van a hacer esto porque ustedes van a tener la fuerza por lo que yo le hablé. No. Jesús les hablaba claramente. Y es la doctrina que nosotros debemos de tener siempre. Fuera de mí nada podéis.
en mí todo lo podéis. Fuera de mí nada pueden, en mí todo lo pueden. Separado de mí nada podéis hacer. El que no recoge conmigo desparrama. Necesitamos a Jesús en todo, en todo. Y cuando lo tenemos, hermano, nuestra alma se goza, se goza. Tengo más de 11 años estando con el Señor y me gozo como que si estuviera comenzando. Cuando hablo de Él, siento un ardor en mi ser que es como si lo estuviese conociendo. Es así. Y el amor del Señor es mejor que el amor de muchas mujeres. Y la mujer que es de Dios diría lo mismo de los hombres, porque Cristo es mejor y siempre va a ser mejor. Nos llena a plenitud, totalmente. Nos hace pleró, completos, rellenos, sin que nos falte cosa alguna. Eso es lo bueno de Cristo. Por eso es que el que viene a Cristo tiene el 50% del camino listo, porque Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y el otro 50%, Él va a ir contigo. No es tuyo, es de Él también. Él va a ir contigo. Y esa es la diferencia. Por eso es que tenemos que aprender. Porque a veces, mira, andamos en el Señor y andamos de una manera ilusa. Pablo habla en Romanos 10, hablando del Israel que cayó en el desierto por ofender a Dios. Y dice el apóstol Pablo de la siguiente manera, Romanos 10, el Señor es bueno y maravilloso. Ya va, disculpen. Primera de Corintios 10. Romanos 10 también habla de este Israel, pero lo que nos compete está en 1 Corintios 10. Mira esto. Dice en el versículo 11, Romanos 10, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Por eso dije hace un momento que algunos andan como ingenuos, y Pablo habla de todo lo que le pasó a estas personas y cómo cayeron estando con Dios, porque ellos que se olvidaron que el que los sacó del pecado de Egipto. Pero ellos no podían andar con Él con los mismos pecados y cayeron delante de Él. Nosotros no podemos ser ilusos. Jesús nos rescató del mundo. Tenemos que andar con Jesús como Él dice. Como Él dice, no podemos ser ilusos. Tenemos que estar atentos. Por eso Pablo dice, el que quiera estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Tenemos que estar astutos, activos. Porque el enemigo es tremendo. Y dice Pablo que en los tiempos nuestros, que son estos, y estarán hasta que Dios permita, muchos negarían la fe escuchando a espíritus engañadores, dejándose llevar por ellos. Hay personas que han salido de lugares porque han escuchado voces que le dijeron, no, esto no es de Dios, tú vete. Por favor. Sí, yo salí de ahí, hermano, y por eso. Pero ¿cómo usted se va a ir de allí? Usted vio en la palabra si lo que ellos estaban enseñando estaba bien o no. Eso es lo que nos dice si un lugar es de Dios o no es de Dios. Porque tenemos en la palabra profética más seguro, no el oído que escucha más seguro. No, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Hasta que nuestro corazón sea como, mira, ese día perfecto, las 12 del mediodía. Y ya el lucero está allí, tremendo, claro, alumbrando. Sí, a veces andamos como ilusos. Dios no nos llamó a andar como ilusos. Siguiendo todo tipo de fábulas, cuentos. Tenemos que desechar todas esas cosas. El que nos llamó a nosotros, oiga bien, Él es poderoso. De Él es la tierra y su plenitud. Aunque el mundo no lo entienda,
de Él son. De Él. No podemos andar con eso. Ay, que me va a salir un muerto y me va a jalar los pies. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los guarda. Agarra esa palabra que es más poderosa que los pies que piensa que le van a jalar. Esa palabra es más poderosa. El ángel del Señor le guarda desde que usted entregó su corazón a Cristo y usted le teme. Y está allí, mire, buscando hacer su voluntad con temor y reverencia. Reverencia a Él, con eusebia, devoción. Devoción. No esa devoción de plástico, no, una devoción correcta. Que somos devotos, Señor, esto no está correcto, hay que ordenarlo. Esto no está bien, Señor, no puedo seguir así. Eso es lo que a Dios le agrada. Porque ese es el Dios al que nosotros venimos a servir. Y gloria a Dios por eso. Tenemos que desechar todos esos cuentos, desecharlos. Cristo Jesús es poderoso. ¿O no hemos escuchado nunca cómo los demonios actuaban cuando lo veían? Vienes a atormentarnos antes de tiempo. Sabemos quién eres. El Santo de Dios. Aleluya. Temblando, temerosos. Aquellos que destruían a las personas. Aquellos que poseían a las personas y les hacían hacer lo que ellos les querían hacer. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque cuando dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, eso lo dice en Efesios 6:12, está diciendo que nosotros no podemos batallar. No podemos batallar. Te está diciendo en el 13, por tanto, o sea, por consiguiente, o por lo que te dije, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir. ¿Qué es resistir, hermano? ¿Qué es resistir? Aguantar. Aguantar. ¿Y por qué tienes que aguantar? Porque si no aguantas vas a terminar postrado como aquellos terminaron postrados. Tienes que aguantar y decirle, Señor, yo te voy a agradar a ti. Resistir, porque el enemigo viene a llevarte a hacer lo malo. No seas de aquellos que viven su vida cristiana siempre igual. Siempre igual. No resisten. Resista, que Él es poderoso para cambiar su situación. Usted resista. Solo eso, aguante. Aguante. Es como cuando uno estaba pequeño y le iban a sacar la muela, ¿no? Eso era tremendo, ¿cierto? Tremendo. Cuando esas muelas así que... Y uno se llenaba de valor y uno decía, voy a aguantar el momento. Uno sabía que después de eso ya pasaba. Impresionante. Así nos está diciendo Pablo aquí a los Efesios, que resistamos. Pero ¿cómo resistimos nosotros? ¿Cómo resistimos? Dice Pedro que sujetándonos a Dios, a lo que Él dice. Por eso Dios nos llena esta palabra de promesa. No para que busquemos las riquezas, no, para que estemos firmes en el tiempo malo. Porque Jesús siempre decía, esto se los he dicho para que cuando venga el momento, sepáis que ya yo les hablé a ustedes esto. Sepáis que ya yo se los había dicho antes que sucediera. Para eso Dios nos da estas promesas. Para que tengamos la confianza en el momento malo. Porque a todos nos van a venir momentos malos. A todos. Porque dice Eclesiastés 3 que hay un tiempo para cada cosa. No vayan allá, si quieren lo anotan. Hay tiempo bueno, tiempo malo, tiempo de cosechar, de llorar, de reír, de endechar, de gozarse, de poseer, de desposeer. Hay un tiempo para todo debajo del cielo. Ocasión y suceso viene a todos, dice Salomón. A todos. O sea, que no nos engañemos, y Jesús no lo repitió de otra manera. En el mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo he vencido al mundo. Porque de eso se trata ser creyente. No que Dios no va a hacer nos va a dar a nosotros la excepción de que nosotros no pasemos las situaciones. No. Dios nos dice, yo estoy contigo.
Y yo lo he visto. Yo he visto cosas que Dios ha hecho con algunas personas y cómo Dios le ha mostrado de que Él ha cuidado más a alguien del creyente que al de no creyente. Y uy, qué tremendo es el Señor. Y eso fue lo que le dijo a sus discípulos: yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Dice la palabra que tenemos nosotros hoy: estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Sabemos que en todos los días de nuestra vida Él nos va a acompañar. Si somos de Él, si le hemos confesado, si servimos y vivimos delante de Él, porque Él es el Señor, nosotros sus siervos. Así funciona, no es de otra manera. Esta fe nunca fue traída para que salieran todos los sinvergüenzas que hoy día se ven, predicando la palabra por negocio, engañando a las personas, un libertinaje total. Esta fe vino para rescatar a las personas que están atribuladas por el diablo, para traer salvación. Para esto vino esta fe, para rescatar al perdido, para libertar. Para eso Dios la trajo. Dios no trajo la fe para hacer negocio, pero a esto la han llevado. Ojo, los que caen en eso es porque ignoran el consejo de Dios, porque te estoy diciendo que tenemos la palabra profética más segura. Y dice el profeta Oseas: mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Ojo, no tuvo conocimiento porque lo desechó, porque Dios le dice: porque lo desechaste. Porque a veces somos muy entendidos para desechar. No, eso no es conmigo. Hermano, cada vez que escuche la palabra, diga: eso es conmigo. Porque ¿cómo se nos ocurre decir eso no es conmigo? O sea, ¿qué vine a la iglesia? Lo que Dios está hablando es conmigo, me compete a mí, es para mí. Apréndanselo de los católicos, la única que agarren es esa: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Porque es una cuestión que tiene que ser así. ¿Cómo yo voy a venir y voy a decir: no, no, eso no es para mí, eso es con el que está pecando? Y nos las damos de santurrones, ignorando cómo Jesús trató a los que se las daban de santurrones, diciéndole hipócritas a los fariseos. Hipócritas, se presentan justos delante de los hombres. Lo que ustedes tienen por sublime delante de Dios es abominación. Tremendo. Dios nos ha llamado a nosotros a entender cuál es su voluntad. ¿Sí? A veces somos engañados porque ignoramos que vamos a luchar contra potestad y necesitamos a Jesús. Entonces empezamos a desviarnos y a no obedecer a Jesús. Entonces viene el enemigo y te habla y se hace pasar por Jesús y tú: ay, el Señor me dijo. Cuidado, cuidado, ¿estás obedeciendo? Si estás obedeciendo, créelo que el Señor va a guardarte de que no pase. Pero si estás desobedeciendo, puede pasar. Y el error es escucharlo. Ese es el error. Porque podemos escucharlo y es por ignorar las Escrituras. Allí pasa a ser error. Porque el que lo hace por ignorancia, está diciendo Pablo, que bueno, para el Señor no lo hace, para el Señor lo hace. O sea, porque lo hace con su fe y Dios sabe. Dios sabe. El Señor le dice a Israel que el profeta que hablare y no se cumpliere es porque habló con presunción. Yo engañé al tal profeta, dice Dios. Él sabe, Él es Dios. Él es Dios. Antes de Jesús morir, el que profetizó no era un profeta de Dios. El que profetizó era el que estaba acusándolo para que él muriese. Y profetizó de que él había de morir por todo el pueblo. Gloria a Dios por eso. Son cosas que Dios nos enseña. Qué bueno aprender del Señor. Cada día, qué bueno aprender de Dios. Pablo continúa diciendo acá, en el 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vuestros lomos, la cintura con la correa. ¿Cuál es la correa? La verdad. Nota que nos exhorta a nosotros estar firmes con la verdad. ¿De dónde va a salir la verdad? De nosotros. ¿Quiénes nos podemos desviar a la mentira? Nosotros.
En el mundo hay un decir que hay mentira mala, mentiras grises, mentiras blancas, mentiras pequeñitas. Pero para Dios, mentira es mentira. Mentira es mentira. Y si la has dicho, y si la dijiste, y quieres andar con Cristo, tienes que arrepentirte y pedirle perdón al Señor por aquello. Porque Jesús dice en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice en Juan 8 que el padre de mentira es Satanás. Y repite ahí mismo que él no tiene nada de él. Que cuando habla mentira, habla de suyo propio. O sea que cuando nosotros mentimos, estamos siendo influenciados por el príncipe de este mundo. Dirá, ay, pero es que yo no sentí nada mal. Es que ese no es el diablo que habla la Biblia. El diablo que habla la Biblia no es que tú, ay, sientes miedo, un temor, no. Te influencia a hacer lo malo. Y te puedes sentir muy bien haciendo lo malo, porque hay gente que peca y lo disfruta. Pero ¿sabes qué? Van a dar cuenta por eso. Si no se arrepienten, porque el arrepentimiento está disponible para todos. Para todos. Pero nosotros somos los que accedemos a hacerlo. Somos nosotros. Y gloria a Dios porque el Señor es misericordioso y nos dé la oportunidad. Qué bendición tener la oportunidad. Pero haz algo, no desaproveches la oportunidad, tómala. Las oportunidades no se desaprovechan, se toman. Porque al desaprovechar una oportunidad, podemos decir mañana, uy, mira Señor. Y era para mí, ¿se ve? Pero yo, por mi terquedad, por mi soberbia, por mi arrogancia, por mi confianza en que estaba bien, perdí aquello. Era para mí. Las oportunidades son para aprovecharse en todo tiempo. Por muy bien que estés, no pierdas algo bueno porque es de Dios. Y hay que tomarlo. Hay que tomarlo porque va a llegar el día que vas a necesitar aquello. Para que todo siga corriendo como Dios quiere y como tú quieres que suceda. Y son cosas, tenemos que aprender del Señor. ¿Sí? La mentira, hermano, es algo que nos hace caer de nuestra firmeza, porque Él es la verdad. ¿Y quién es poderoso para hacernos estar firmes? Jesús. ¿Y quién nos afirma, nos fortalece y nos establece? Jesús. ¿Quién es el que recoge con nosotros? Jesús. ¿Quién es el que edifica la casa con nosotros? Jesús. ¿Quién es la roca sobre quien estamos fundamentados? Jesús. Dice Pablo, para que en todo Él tenga la preeminencia. Es Jesús. Lo necesitamos. Y Él dice que Él es la verdad. O sea que las mentiras tienen que desaparecer de nuestras vidas. Desaparecer. Él no le agrada. Y créalo que es muy fácil hacer desaparecer las mentiras de nuestra vida. Cuando le creemos, se van. Mi mamá siempre me decía que cuando yo estaba pequeño, que a mí me pagaban para decir mentiras, porque era mentirosísimo, güey. Decía mentiras hasta por divertirme. Era un placer decir mentiras. Y desde que vine al Señor, se fueron las mentiras. Gloria a Dios. Y mira lo malo de las mentiras, que las mentiras hay que mantenerlas. Son tremendas. Porque para mantenerlas hay que estar diciendo más mentiras. Porque si no se caen. Diga la verdad. Porque la verdad se mantiene sola. Nadie la tumba y usted no tiene que aportar. Ella es verdad. Qué importante, ¿verdad? Cuando somos gente de verdad, Cristo está con nosotros porque Él es la verdad. Y muy posiblemente el 99.9% es que esa actitud tuya en la verdad venga de Él. Porque Él es la verdad. Es así. Se dice Pablo en el versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Quieres estar firme? Cálzate con la palabra. ¿Qué es esto? El calzado, ¿dónde va? En los pies. Los pies en el cuerpo son los que llevan al cuerpo de un lugar a otro. Son los que caminan. Calzados los pies con el apresto del Evangelio, con la palabra.
con la palabra, quieres estar firme, trata de que lo que Dios te habla cada día, aplicarlo a tu vida, con lo que tienes. ¿Y qué es esto con lo que tienes? Con tu fuerza, con la sinceridad delante de Dios, porque Dios sabe cuándo no puedes hacer algo, Dios lo sabe. Y Él lo que necesita de ti es tu deseo, que tú desees honrarle, que tú desees que Él esté contigo. Eso es lo único que quiere el Señor, más nada, porque Él sabe que nada puedes, Él lo sabe, por eso descendió a buscarte, porque Él sabe que nada puedes. Así que tienes que calzarte los pies si quieres estar firme, porque si no, caes en cualquier momento. Y puedes caer en el estado de esos que están por allí que dicen, no, yo un día fui cristiano. Nunca fueron cristianos, lo que pasa es que no lo saben, porque tienen cristiano como un título, y cristiano es un estilo de vida. Cristiano es ser imitador de Jesús, vivir como Jesús vivió, tal vez no con su perfección, pero sí con su deseo de hacer las cosas para el Padre cada día. Esos somos los cristianos, los que tenemos el deseo de hacer las cosas para Jesús cada día. Dice allí, esta es muy importante en el 16, sobre todo, nota cómo te lo saca Pablo, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Que es un escudo, algo con que nos defendemos, pero nota que ese escudo es la fe. Les dije temprano que el Señor le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero no temas, yo he rogado para que tu fe no falte. Una vez tú vuelto, le dijo el Señor, tú vuelve a tus hermanos. Nota cómo Pedro se iba a fortalecer, tanto que él iba a atraer a sus hermanos, porque él iba a ser el pastor, el apóstol Pedro. Sí, ahí vemos que la fe es lo que nos defiende a nosotros. ¿Cómo resistimos? Podemos volver allí al 13 y saber cómo podemos resistir. Resistir. ¿Cómo? Mayormente con el escudo. Claro, teniendo ya el cinto de la verdad y los zapatos del Evangelio. Con ese escudo. ¿Por qué? Porque el diablo va a estar lanzando dardos. Y esos dardos son las situaciones, las cosas que nos pasan. Porque Dios cuando nos acercamos a Él, Dios nos empieza a sacar del mundo. Y no que salimos literalmente del mundo, nos empieza a sacar nuestra mente de las cosas del mundo. Y ya hacemos las cosas del mundo, pero con más cuidado, con más reverencia, guardándonos más, buscando de hacer las cosas sin ofenderlo. Desaparecen de nuestra vida todas las cosas que no son agradables delante de Él. Se van las malas palabras, Dios nos llena con buenas palabras. Se dan las malas pasiones, los malos deseos, Dios nos llena de un deseo íntegro, de una manera íntegra y sin mancilla de hacer las cosas. Eso Dios nos lo trae a nosotros. ¿Sí? El enemigo empieza a lanzar dardos para sacarnos de aquellas cosas. Y esos dardos siempre van a estar. Entre esos dardos están esas voces que a veces se presentan. Y alguien sin discernimiento tiene que tener mucho cuidado. Dice Santiago que el que está falta de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da abundantemente y sin discriminar, sin reproche. Él la da porque Él es bueno, pero debemos de pedirla, sabiendo que no somos autosuficientes, porque el problema es creer que nosotros podemos. Y a veces vemos a esas personas falsas por allí diciendo, no, que yo declaro, yo decreto. ¿Quién eres tú para declarar? Otros van aún mucho más allá, yo te bendigo. ¿Quién eres tú para bendecir? Dice Moisés, ¿cómo debe ser la bendición? El Señor te bendiga, Dios te bendiga. De las cosas tradicionales muy antiguas que he aprendido y aprendemos en el mundo, es a decirle a las personas, Dios te bendiga. Es algo tan bonito porque el que puede bendecir es Dios. Solo Dios puede bendecir a alguien. Tú no tienes poder ni de bendecir ni de maldecir. Son cosas absurdas, pero van allá. ¿Pero por qué van allá? Porque no entienden que necesitan a Jesús.
La iglesia primitiva nunca hizo eso. Todas esas prácticas las ha inventado el hombre y son religiones que se han venido metiendo últimamente. No tienen nada que ver con Dios. Nada que ver, porque la palabra las señala. Es como todo esto de pastoras, todo eso es nuevo. Los apostolitis que ha dado por ahí, todo eso es nuevo. Eso es falso, falsos maestros, falsos ungidos. Ellos dicen que son los ungidos del Señor. Bueno, Jesús dijo que vendrían falsos ungidos. Falsos ungidos son falsos Cristos. Cristo, la palabra griega, ungido, que viene de la palabra Mesías, que es ungido. Ungido. Ellos dicen que son los ungidos del Señor. El ungido del Señor, el único, se llama Jesús de Nazaret. No hay otro. Él es el ungido del Señor. Pero son todas estas cosas porque se han venido metiendo por allí. Que el Señor nos libre. Gloria a Dios, porque cuando Él sabe que tenemos un buen corazón para Él, Él nos guía al lugar correcto, nos llena en el lugar correcto, nos hace crecer en el lugar correcto y nos levanta en el lugar correcto. Y todas las cosas viejas pasaron. Ahora aquí Dios las va a hacer todas nuevas, porque Él es bueno y Él es fiel. Sí, tenemos que tener cuidado con esos dardos, porque el enemigo siempre los va a estar lanzando. Y más cuando Él sabe, porque algo que no debemos ignorar del enemigo, cuando dice Satanás en la Biblia, no habla de una persona. El único que tiene poder para estar en todo lugar es Dios. El único. Lucero, que fue el ángel que pecó, que es el que conocemos como diablo, la serpiente antigua llamada diablo, no puede estar, si está acá saboteando, no puede estar en otro lugar. Si está en otro lugar, no puede estar acá. Pero son muchos demonios. Entonces, eso es lo que la Biblia llama Satanás, que en su palabra griega habla de adversario. Adversario, el anticristo. Todo lo que se opone y se levanta contra Cristo. ¿Sí? Ellos en todo lugar, ellos saben, ellos conocen. Porque es como cuando usted ve a esa gente así que todos se lo cuentan. Así son ellos. Y la vida suya, ellos la conocen. Créalo usted, porque tienen el tiempo para hacerlo, para gastarlo, porque es lo que hacen, hacer maldad. Y cuando usted cojea por un lado, ellos lo saben. Ellos lo saben. Y las huestes son tan tremendas, y lo podemos ver cuando Jesús empieza a expulsar los demonios, que cuando Él dice en una ocasión que reprendió a la fiebre, era un espíritu de fiebre, cuando habla, le dice espíritu sordo y mudo, sal de él. Podemos ver que eran demonios que tenían esas cualidades. Entonces los demonios tienen cualidades. Hay demonios de soberbia, demonios de lujuria, muchos tipos de demonios. Y el enemigo, como le conoce, sabe quiénes van a aplicar en su vida. Por eso dice que a la generación perversa, Jesús dice que el espíritu que salió de ellos tomará otros 9 peores y entrarán en él, y su estado vendrá a ser peor que el primero. Porque saben, y son peores porque tienen cualidades más terribles, más tremendas y mucho más poder que el que estaba allí. Y esto es importante nosotros entenderlo, porque nosotros debemos tener nuestro escudo y saber que nuestra fe vence cualquier cosa. Porque cuando los discípulos de Jesús, exceptuando a Jacobo, a Juan y a Pedro, no pudieron expulsar al demonio, cuando Jesús descendió con ellos 3, Jesús dijo: ¿hasta cuándo los he de soportar, generación incrédula y perversa? La palabra allí, incrédula. Incrédula. Eso fue lo que le molestó a Jesús. Y ellos le preguntaron después: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacar ese demonio? Y Jesús le dijo: por su poca fe. Este género no se proyecta con ayuno, no se proyecta sino con ayuno y oración. Algunos dicen que son demonios que hay que ayunar y orar para sacarlos. Jesús no estaba hablando de eso. Jesús estaba hablando de nuestra fe. Cuando somos gente de poca fe, necesitamos ayunar y orar mucho para que nuestra fe crezca, se proyecte. Porque esa es la palabra que está allí en el original. Se proyecta el género, la fe. ¿Por qué? Porque la fe lo hace todo. Y eso lo enseñó Jesús. Lo contrario sería ir contra el principio que Jesús enseñó. Jesús dijo que si tuviera fe como un grano de mostaza, la hortaliza que tiene la semilla más pequeña, que después se hace grande, Jesús la utilizó para ilustrar lo que es nuestra fe.
Un granito de mostaza mueve una montaña de un lugar a otro. O sea que con fe cualquier demonio sale en el nombre de Jesús. Cualquiera. Porque es la fe. Es la fe de nosotros lo que trae el poder de Jesús. Por eso dice que al que cree, el evangelio es poder para el que cree. ¿Por qué? Porque es poder para el que tiene fe. Cuando usted tiene el escudo de la fe, puede venir el demonio más poderoso del infierno. Pero su fe va a traer el poder de Jesús. Y créelo, cuando está Jesús, Él es autosuficiente. Él es el autosuficiente. Él no necesita llamar a otro, buscar ayuda, no. Los ángeles de Dios sí lo necesitan. Pero Jesús no. Jesús no necesita que lo ayude. Él es autosuficiente. Y eso es bueno. Así que es importante para nosotros mantener nuestra fe si queremos estar firmes. Porque no se trata de que un día yo hice esto. Basta el tiempo pasado. A veces estamos en el mundo y fracasamos en todo lo que hacemos. Cuando venimos a Cristo, Cristo quiere que nosotros seamos solventes, que seamos personas, que seamos duraderas en lo que hacemos, que estemos firmes siempre con Él. Así como lo dije hace un momento, hay personas, yo un día fui. No, el creyente dice, yo todavía soy. Me convertí hace tantos años y todavía soy, porque soy de Cristo. Dice Juan, salieron de nosotros para que se vea que no todos son de nosotros. Por eso salieron. Los que somos no salimos, permanecemos. Y gloria a Dios por eso. Así que mantengámonos firmes, creyendo, porque Él es poderoso. Y oremos por las personas que Dios va trayendo, para que Dios las fortalezca y les dé el carácter que Dios quiere ver en las personas. Y gocémonos cuando Dios usa a las personas, porque eso es para provecho de nosotros, porque somos miembros los unos de los otros. Eso es lo que enseña la palabra. Cuando estábamos sin Cristo, nuestra familia era solo aquella familia de la cual descendemos. Nuestra familia consanguínea, del linaje de la sangre. Pero ahora que hemos venido a Cristo, Cristo dice que ahora pertenecemos a la familia de la fe. Y en cuanto a preferencia, a los de la familia de la fe. Eso enseña Jesús. Eso yo les enseño. Vamos a darle gracias. Dios está ahí.